Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos leyendo un texto, ciertamente, unos fragmentos de una entrevista que se le hiciese a la escritora zuliana Celalba Rivera Colomina, que nació en Maracaibo el 30 de julio del año 1967. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Zulia y poetisa. Perteneció a la generación de los 80 de nuestra poesía. Es hija del poeta Snor Rivera y de la periodista Marta Colomina. Emergió como poeta de los concursos literarios del Vicerrectorado Académico de Luz y obtuvo mención especial en el concurso Solar de Poesía Joven en 1990 con la obra Bajo el signo del cielo. Este texto que vamos a estar leyendo hoy se encuentra como epílogo en el libro Gramática del Alucinado y otros poemas inéditos de Snor Rivera, recientemente publicado por la gente, maravillosa gente de la Poeteca en su colección memorial. Esto es de verdad un maravilloso tesoro. Yo felicito a Marlo Valles por el trabajo que ha venido desarrollando con la Poeteca y al amigo Ricardo Ramírez Requena, quien dirige esa institución. Ellos son los dos pilares fundamentales de esa institución y son quienes de verdad merecen un reconocimiento por su incansable labor a favor de la poesía sin ningún tipo de actitud de esas que existen en nuestra comunidad literaria. Ellos lo hacen con entrega, con entusiasmo, sin mirar a los lados. Esos dos hombres son unos cristos de nuestra poesía, sin importar quiénes rodeen los proyectos o quienes estén alrededor. Ellos ayudan sin ver a quién. Haz bien y no mires a quién, como decía Miguel Ángel Landa. Bueno, pero esta gente acaba de publicar este maravilloso libro, Gramática del Alucinado, donde incluyen el texto de Celalba Rivera, la hija de Snor, y donde ella cuenta en 4 maravillosos párrafos unas hermosas anécdotas sobre la vida de su padre. Les sigo comentando sobre Celalba. Ella trabajó en el diario La Columna. Su poesía destaca por la inversión rica en connotaciones conceptuales, centrada en lo subjetivo, las evocaciones familiares, entretejidas con un lenguaje deliberadamente elegíaco que se sostiene por su intensidad. En 1993 viajó a Alemania. Allí transcurrió sus primeros 3 meses en Europa y luego se trasladó a España el 3 de agosto de 1996. Desde entonces no ha vuelto. Reside en Santiago de Compostela. Yo a todos ustedes les recomiendo buscar este libro. No sé dónde se puede conseguir o adquirir. Gramática del Alucinado, de reciente reedición. Creo que en la página web de la Poeteca está disponible el PDF gratuito. Estoy casi seguro. Si lo consigo, se los pongo en unos minutitos en nuestra cuenta en Twitter para que puedan descargarlo y leerlo. Sin más demoras, vamos ahora a escuchar estos textos, estas palabras de la hermosa Celalba Rivera. Un padre enorme y humano. Qué bello título también, ¿verdad? Para hablar de su papá, para hablar de un hombre tan particular y genial como fue Snor Rivera. Reporta tu sintonía al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Un padre enorme y humano. Lo recuerdo como un hombre extraordinario. Es cierto que su vida parecía una invención literaria y que él mismo se empeñó con mucho éxito en literaturizar su infancia y su juventud, quizá como una forma de exorcismo o redención. Tuve la suerte de crecer entre su realidad y su ficción, a la vez que al personaje, poeta, cosmopolita, periodista, conquistador y alma de la fiesta, disfrutaba del padre,
el que nos llevaba a las librerías y a los zoológicos, al estadio de béisbol y a su casa del poniente, el que nos paseó por la calle Ciencias y por el mundo. A su lado me senté casi todas las noches de mi vida a ver Bonanza, Kojak o Barreta, a hablar de las constelaciones y a esperar en silencio a que nacieran los poemas. Eso tuve, un padre enorme y humano. Escribía todos los días, todos, religiosamente, aunque llegase tarde del periódico e incluso después de las noches de parranda. Se ponía el pijama, una bata de seda azul, también tenía otra granate y en los últimos años una a cuadros. Se servía el primer whisky Old Parr, Dimple o Johnny Walker, según las épocas, y se sentaba en el sofá del saloncito familiar a escribir. Escribía a mano, con su pluma, en libretas grandes timbradas con su nombre, pero no pocas veces tuve que transcribir poemas nacidos en servilletas del restaurante chino o de mi vaquita, posavasos de bares y facturas. Podía estar en silencio e ir recitando en voz alta, y no era raro verlo escribir con algún combate de boxeo, un partido de béisbol o las carreras hípicas de fondo. Lo cierto es que escribía muchísimo, pero no todo acababa pasado a limpio. Snorr no era usuario, sino un amante del lenguaje, del suyo y el de los demás, de la lengua con mayúsculas, en la poesía, en la docencia y en el periodismo, pero también en la conversación y en la lectura. Pasamos muchas tardes hablando sobre el préstamo de recursos entre el lenguaje periodístico y el literario. Pasó él muchas mañanas de domingo corrigiendo trabajos de alumnos o leyendo textos de concursos en los que era jurado. Esos días amanecía con una pila de poemarios sobre la mesa del comedor y los iba dejando caer en 2 montones al suelo. El de los seleccionados apenas crecía. Mi hermana y yo, debajo de la mesa, leíamos a los condenados y le decíamos: pero en este hay una buena intención, solo para oírlo contestar con su leitmotiv: de buenas intenciones está preñado el camino al infierno. Papá, este autor tiene buenos sentimientos, insistíamos, y él, recordando a Goethe, soltaba aquello de: con buenos sentimientos se hace muy mala poesía. Compra postales, regala flores y dulces y cobres, pero, caray, no escribas poesía. Y no hablaba desde la soberbia, sino desde el amor por las palabras en ese momento dolorosamente traicionado. En fin, si algo sé de poesía, que es completamente ajena a las buenas intenciones y a los buenos sentimientos, se lo debo a aquellos días. Y si algo enseña su obra, aunque tampoco sea el propósito de la poesía enseñar nada, es la generosidad con la palabra, el acto de amor que es enriquecer el mundo a través de la imagen, la necesidad de escribir intensa y desbordadamente. Cuando me fui de Maracaibo en 1994, Snorr era un poeta respetado, pero como poeta vivo era un discutido. Después de su muerte, con la obra cerrada o aparentemente cerrada, porque hay mucho material inédito en casa de mi madre, supongo que ya no hay nada que decir en torno a la solidez y monumentalidad de su poesía. A pesar de la desidia y de la falta de recursos que lastimaron siempre la promoción cultural en el Zulia y en Venezuela, agravadas ahora por la generalización de la ignorancia como desideratum revolucionario, me parece admirable ver que una generación de creadores y docentes que fueron sus alumnos se han empeñado en un doble camino. Por un lado, seguir difundiendo su obra. Por el otro, y esto me gusta aún más, tratar el lenguaje poético y la imagen con los recursos estéticos que él nos puso a disposición una y otra vez en cada poema.
Esa es la manera de no olvidarlo. Síguenos en @Librería Radio.